Te tenemos en línea a una persona que yo quiero mucho, que está en la otra punta del país, vamos a decirlo así. Estuvo una vuelta por acá por la radio hace algunos años atrás y estoy hablando de Graciela Guzmán, alguien que conozco hace muchos años y está viviendo en Puerto Madryn, La Gra. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí? Hola, mi querida Nati. Bien, placer estar en comunicación con vos. Bueno, muchas gracias por darme este espacio. Bueno, yo en el 2008-2009 tuve un cáncer de útero, en el cual tuve dos tumores bastante importantes y tuve un proceso en que me lo extirparon, sí, pero se me formó una metastasis. Entonces tuve que hacer un tratamiento oncológico bastante agresivo, que era a través de la quimioterapia. Doy gracias porque de eso, si bien me llevó casi 1 año y medio en ese tratamiento, pero hoy fue superado en tiempo y forma, como lo habían estipulado los profesionales en su momento. No obstante, una persona que haya tenido cáncer siempre tiene que mantenerse a la prevención, ¿sí? Porque nos indican tanto los oncólogos como los profesionales que nos atienden en el tiempo que estamos en quimio, que debemos tener una prevención más profunda de la que hubiéramos tenido cuando estábamos con el tratamiento. ¿Por qué? Porque se puede manifestar raíces, por decirlo, profesionalmente tiene otro nombre, pero quedan ramificaciones, ¿sí? Sí, que no se alteran en el momento. ¿Qué edad tenías vos en ese momento cuando cuando contrajiste el cáncer? Y yo tenía 45, a punto de cumplir 46, porque fue en abril del 2008 y estaba, a mediados de mayo más o menos, y yo cumplo los años en junio. Fue así entre 44 y 45 más o menos, habrá sido aproximadamente mi periodo en que tuve, que es más, fue muy sorpresivo, porque en ningún momento se detectó ese problema de útero, ya que yo fui por un estudio de una infección urinaria, y allí mi ginecólogo, cuando me hace la ecografía, no la ecografía común, sino la ecografía vaginal, y allí fue cuando ven que hay 2 tumores, que en su momento a mí nunca me habían ocasionado ningún problema. Si bien yo ya tenía un antecedente, que yo he tenido problemas hormonales, en los cuales nunca tuve hijos, que tenía embarazos, sí, pero no sufrían pérdidas en un periodo. El único embarazo que llegué a término, que fue el primero, que llegué a 8 meses, y bueno, con un inconveniente que no viene al tema a ese caso, pero lo perdí. Sí. Nació, pero falleció a los 10 días, y de allí yo todos los tratamientos y embarazos que fui teniendo fueron con pérdidas espontáneas. No llegaban a un término de 3 meses y los perdí. Entonces, por lo tanto, ya en esa etapa, perdón, de los 45, 46 años, obviamente no iba a tener hijos. Sí. Y en su momento, por eso mi cambio hormonal, ¿sí? Claro. Tampoco tenía mi periodo. Entonces allí fue tan sorpresivo esto. Cuando sucedió esto, pensamos, bueno, ya terminó, se superó, pasó este periodo tan agresivo, porque se padecieron un montón de cosas, que estoy hablando de hace muchos años, en que todavía estábamos con la parte más agresiva en que se hacían las quimios, con las transfusiones y ese estilo en el cual te dejaban muy débil, muy lastimado los brazos,
que inclusive hasta las personas que hemos estado en ese tratamiento hoy, para hacernos un análisis de sangre es imposible encontrarnos las venas, claro. Porque son las que más sufren, ¿sí? Bueno, ese periodo que fue muy agresivo, que yo consideré que ya estaba superado, bueno, lo pasé en ese periodo, en ese tiempo. Mi oncólogo en ese momento, que yo estaba en Córdoba, me indicó que en un proceso de 10 o 15 años podía llegar a tener alguna ocasión muy especial, no específicamente porque no sabía dónde se iba a desencadenar, pero me aconsejó que siempre tuviera una prevención, que no me descuidara, que me hiciera los controles a nivel general, ¿sí? Chequeos generales siempre. Sí. Bueno, ¿qué sucedió en el 2020? Estábamos todos muy con el tema de la pandemia. Uh-huh. Estábamos en esa cuarentena en la cual permanecíamos en nuestros domicilios. Sí. Sucede que yo había empezado, como vuelvo a decir siempre, con los controles. Sí. Y sentí una molestia en mi lado izquierdo, sobre el pezón izquierdo. Uh-huh. Entonces me puse frente al espejo, me empecé a revisar, no tenía durezas, no tenía nada, pero sí noté que al hacer presión de mi pezón salía como algo muy espeso, como si fuera un gel, ¿sí? Pero muy espeso y muy viscoso, ¿sí? En lo cual quedaba muy pegajoso al tocarlo. Esperé que se superara, saqué turno con mi médico, yo pertenezco a PAMI en esta etapa, sí. Y me envió mi médica de cabecera a que me hiciera una ecografía y una mamografía. Uh-huh. Esperamos 15 días, me hicieron el estudio y notaron que había como que era un nódulo muy pequeñito cerca del pezón, pero que como si fuera el carozo de una aceituna. Uh-huh. Ni siquiera era una aceituna, sino el carozo de una aceituna muy chico, no llegaba a ser a pensar que podría ser algo fatídico. Y bueno, me hicieron todos los estudios, los análisis, y me permitieron hacer que tuviera controles cada 3 meses. Me hicieron ecografía, estaba todo perfecto, se desencadenó mucho más fuerte la pandemia, estaban con el tema que no sabíamos si nos iban a vacunar o no. A mí me habían aconsejado que no me vacunara, uh-huh, que esperara por el procedimiento que podían causarse hasta que no tuviéramos bien seguro de qué era y la posibilidad de que eso no se agrandara. Oh sorpresa, llegamos a fin de año del 2020, comienzo de enero del 2021, me hacen una ecografía, me dolió, me hacen una mamografía, el mamógrafo me dice que tenía que hablar con mi médica porque el tamaño en el periodo de octubre, que fue el último que me hicieron, hasta enero, se había agrandado en forma como de un tamaño de un limón. Ajá. ¿Sí? Sí, mucho. No me dolía, pero la secreción seguía cada vez más rápido. O sea, si yo estaba acostada, si yo hacía una fuerza, tenía que cubrirme por el corpiño con lo que se usan cuando uno está dando de mamar, sí, porque manchaba muchísimo la ropa y el corpiño. Mira. Y me empecé a asustar. Sinceramente me empecé a asustar porque fue el primer llamado que me hizo esto, el ruido que me hizo, y bueno, mi médica me derivó a una mastóloga, que acá es una mastóloga muy buena profesional, Carolina Manfredi, y ella me solicitó hacer una punción. Uh-huh. Me la hizo ella misma. Esto es terrible porque realmente tenemos el PAMI que no nos abarca mucho esto, así que conté con un apoyo profesional muy bueno, sí. Y acá me lo hicieron 2 veces la punción, porque extrajeron material y uno lo mandaron a Buenos Aires y otro a Comodoro Rivadavia.
porque a dos lados distintos, por el tema de pandemia, que estaba bastante a full y estábamos con el tema de vacuna, y que en algún momento, para que no se perdiera en ninguno de los dos laboratorios más grandes que hay, que uno es en el norte y otro en el sur, como es en Comodoro y como es en Buenos Aires. Así que me llevaron, mis estudios fueron a ese servicio. Tuvimos que esperar entre 15 y 20 días hasta que nos enviaran los resultados. Bueno, se puede imaginar que la situación, nervios, incertidumbre, buscar respuestas, ir haciendo preguntas, ir al lance, hablar con gente que estaban pasando por esto, la cabeza la tenés a mil, sí, se te cruzan un montón de cosas. Sí. Son momentos muy terribles, pero bueno, uno como yo soy una persona de mucha fe, entonces lo puse en manos de Dios y que Él iba a saber de mi destino. Pasó, llegamos al mes de mayo, llega el resultado, marzo llega el resultado, nos dicen que este nódulo estaba encapsulado. ¿Qué significaba estar encapsulado? Encapsulado es que se forma como una coraza alrededor del nódulo, uh-huh, que se puede verificar, que solamente se rompe sacándolo, extirpándolo, para poder saber si es benigno o maligno, ¿sí? No hay forma de hacer otra verificación por medio de la punción, no se podía observar, se observaba que estaba creciendo, uh-huh, pero estaba encapsulado, que en este caso mi mastóloga me decía que eso estaba bueno, porque quería indicar que en este caso es como que no se iba a romper y se iba a ramificar, ¿sí? Uh-huh. Por el momento. Bueno, teníamos que pasar el proceso y continuar con la utilización de con las autorizaciones que me dieran para una operación. Me tenían que operar sí o sí. Acá en Puerto Madryn no hay oncólogos que realicen este tipo de operaciones, así que me tenía que trasladar o a Bahía Blanca, Comodoro, o conseguir algunas formas que algún oncólogo viajara para que me pudiera operar. Bueno, como dije, soy muy creyente. Sí. Mi mastóloga, mi médica de cabecera y el ginecólogo empezaron a tratar de relacionar, a buscar, y no había forma de viajar por el tema pandemia. Sí. Así que contactaron a un oncólogo que estudió en Córdoba, y da casualidad o causalidad que conocía a mi oncólogo que me había operado en Córdoba. Ah, mira. Entonces, cuando yo ya me puse en consulta, que a mí me enviaron toda mi historia clínica donde me habían operado, acá mi ginecólogo trató de ponerse en comunicación con el oncólogo que me había intervenido, y a través de ello verificaron que había un oncólogo que viajaba una vez al mes o 2 veces al mes a atender pacientes de cáncer, uh-huh, en Trelew, que es una localidad que vos ya conocés, que está a 2 horas de viaje de aquí de Puerto Madryn. Sí. Así que quedaron en esa conexión, me trasladaron allí, hicieron todo para operarme en el hospital de allí de Trelew, con el PAMI, y estaba el tema de cuándo me iban a operar. Ellos lo catalogaron urgente ante la incertidumbre de saber en qué cuadro de etapa estaba. Así que bueno, me pusieron en método de urgencia, y mi operación iba a ser en agosto, no se pudo, en septiembre no se pudo, hasta que llegó la fecha, que fue el 4 de octubre. Me internaron un día antes, y ese día a la mañana, a las 7 de la mañana, entré a quirófano, me extrajeron
que ya me habían indicado, el cuadro mío iba a ser extraer ese nódulo, pero también me iban a extraer un ganglio, que es el que tenemos debajo de la axila, que se llama ganglio centinela. Ajá. ¿Qué ocurre con ese ganglio centinela? Todo esto lo aprendí antes y después, ¿no? Sí. ¿Qué ocurría? Que ese ganglio es el que nosotros nos provee el movimiento nuestro debajo del brazo, que normalmente nunca le damos importancia. El movimiento que produce ese ganglio es que también se agregan directamente a nuestras glándulas mamarias. Si el cáncer de mama, cuando se produce, ingresa por ese ganglio directamente. Allí es donde se manifiesta. Por eso en antiguamente, y que ahora en algunos casos no ocurre, que para seguridad se extraía toda la mama. Claro. Entonces ahora, ¿qué me hicieron? Me sacaron la operación y me introdujeron, que en este momento sinceramente no recuerdo cómo se llama, sí, pero es un líquido azul, ¿sí? Uh-huh. Que va por todo el camino donde se gestionó la operación. Que lo que hace es limpiar toda la canalización, bien llamado así, por donde va toda la glándula, sí, desde que comenzó del pezón, y me dejaron esa como una válvula abierta, que mientras terminó ese día la operación, a mí me dieron el alta al otro día y me lo dejaron puesto, ¿sí? Yo estaba perdiendo ese líquido azul constantemente, y luego te queda en el cuerpo, porque en todos lados por donde ha habido una ramificación, y en este caso mío particular, que yo había tenido una metástasis, si bien no era del mismo problema de la mama, sino que era del útero, ese líquido incursionó por todos lados, ¿sí? Y va haciendo como una limpieza, para dar a entender, como un rastrillo, ¿sí? Que va barcando todo eso y va despidiendo. Si quedaba algún rastro, se lo despedía por medio de eso. Y bueno, tuve ese tratamiento, a los 2 días a la semana me hicieron ir para empezar me empezaron a sacar los puntos, porque eran en dos lados donde se gestionaba, cerca del pezón, que no me tocaron nada, no me tocaron el pezón, nada, porque era un costado, y bajo la axila, donde te decía del ganglio este. Y bueno, después me sacaron los puntos, me hicieron una ecografía para saber si se había juntado líquido, salió que no. A todo esto todavía esperábamos el resultado de lo que se había extraído. Uh-huh. Y de lo que se había extraído lo recibimos recién a fines de diciembre. O sea que fueron 2 meses de una angustia interminable, porque si bien yo me sentía bien... Y conociéndote, imagino que lo llevaste sola. y tu risa me está dando la razón. Vos me conocés y sabés cómo soy en ese sentido. Inclusive, bueno, mi mamá nunca se enteró que tuve eso. Nunca se lo hice partícipe, así que porque ya lo había pasado la primera vez y bueno, dije, a esta altura es lo que correspondía, tampoco no llevar esa inquietud. Uh-huh. Y la tranquilidad me la dieron los profesionales, en el que el haber prevenido, sí, la prevención, que es muy importante, había participado, que no me habían tenido que extraer más. Cuando el resultado llegó en diciembre, me había salido que era benigno, uh-huh. ¿Sí? Sí. El ganglio centinela, que había ocasionado que al no drenar mis glándulas mamarias, no haber tenido en su uso, había llegado a encapsular de tal forma que si bien no lo había reducido, pero si bien lo había cubierto para que ningún virus, bacteria o algo pudiera segregar en ese nódulo. Que ese es el tema cuando ocurren estos nódulos que nos aparecen y que son varios,
ocurre que entre sí se empiezan a infectar. Eso me lo explicaron posteriormente. Si bien yo tenía uno grande, que posiblemente dentro de ese encapsulamiento puede haber habido 3 o 4, pero se habían encapsulado en uno solo, eso hacía que al retirarlo no tuvieran que ni romperlo ni nada, y bueno, llevarlo y trasladarlo para que me hicieran los análisis, los estudios que correspondían, y bueno, y que los resultados fueran que no hubiera ramificación por lógica, y que agradezco que no, pero siempre ese encapsulamiento no había tenido ninguna rotura ni nada, así que por lo tanto se había mantenido intacto, inclusive hasta que lo retiraron de la cirugía y lo enviaron a estudio, todavía seguido encapsulado, o sea que cuando lo tuvieron que romper para poder verificar el grado que estaba. En ese grado se llama etapa 0, de 0 a 2 le indican, sí, porque la 4 es la etapa final, terminal. Claro. Y en este caso yo no había sobrepasado la 2, y lo que se esperaba es que no entrara en ninguno de los términos. Lo que sí, bueno, como dije anteriormente, me hicieron quimio en este periodo antes de la operación, sí, pero no eran ya agresivas como las que había sufrido en el 2009-2010, sino que eran por medio de pastillas que se medican, ahora son comprimidos que se dan. Y bueno, fue un poco más leve, pero los síntomas se sufren iguales, falta cansancio, el cuerpo cortado, tomar mucha agua, vomitar mucho, porque el medicamento te produce eso. Pero bueno, son los daños colaterales y que tienen estos medicamentos, y que los resultados, yo estoy segura de que las 2 veces a mí, la quimio me ayudó muchísimo. Si bien fue agresiva en la primera y en la segunda no tanto, pero a mí me llevó a que no llegara a una etapa terminal ni final en ninguno de los 2 casos, que hubieran sido de gran... ¿Te ha pasado, por ahí conozco a lo mejor en parte un poco la respuesta, pero para la gente que está del otro lado, ¿te ha pasado alguna vez de decir en el transcurso de la enfermedad, bueno, ya está, me cansé, ¿por qué no se termina y me voy y ya? Sí, Nati. Sí, me pasó la primera vez, y me pasó en la segunda etapa en que lo vi, porque la primera etapa no fui directamente a hacerme ver por una cosa y salimos con otra, o sea que no viví tanto el proceso, pero esta vez que lo tuve que vivir, que sabiendo que tenía un nódulo, un tumor mamario, y que no sabíamos las consecuencias, sí. Aparte es como que dije, estoy cansada, estoy agotada, y esa espera de esos resultados después de la punción, dije, ya basta, hasta acá llegué, y esta fue mi última etapa. Bueno, bienvenida sea, como te dije, soy una persona de mucha fe. Y además sí, de fe, pero también luchadora, y que nunca bajas los brazos, ¿no? ¿Cuántos años tenés hoy? Hoy tengo 64 años. ¿Y qué mensaje tenés para darle, que consideras que aprendiste a lo largo de transitar la enfermedad en diferentes partes de tu cuerpo, el antes, el después, la recuperación? Imagino que no esperabas, no pensabas tener que pasar de nuevo por esto. Y no. ¿Cuál es el mensaje que tenés para darle tanto a las mujeres, a las personas que les toca por ahí atravesar esto, como a la gente que acompaña, o ya sea familiares, amistades, lo que sea? ¿Cuál es el mensaje desde tu experiencia que tenés para decirle a la gente? Bueno,
primero que todo, acá estamos, los que hemos tenido y los que estamos agrupados a la ALSEX, la agrupación de cáncer, hacemos con mucha concientización, ¿sí? Sobre todo en la prevención. Mi experiencia con respecto al cáncer, primero es no tenerle miedo a la palabra cáncer, porque si bien cuando uno le dicen que tiene cáncer, es como que se le termina el mundo, se le vienen un montón de cosas en la cabeza, o porque hemos visto películas, o porque hemos leído, o porque hemos tenido un familiar que se nos ha fallecido o lo hemos perdido por un cáncer y lo hemos visto sufrir, lo hemos visto internado y por todo el proceso. Pero no tenemos que tener miedo, porque no todos los cánceres son iguales. Hoy la ciencia ha avanzado muchísimo en ese tramo, aunque no es muy silencioso el paso que ha dado la ciencia, pero lo reconozco porque en el 2009 mis venas quedaron desfiguradas y hoy casi en un año, menos de un año, estuve tomando la misma cantidad de quimio que me hicieron hace tantos años atrás y solamente tomaba un comprimido cada 2 días. O sea, ha avanzado muchísimo. Lo que a mí me llevó a esto y la experiencia, como vos decís de las 2 situaciones que he pasado, es que hay que vivir la vida el día a día, el paso a paso. Vivirlo como si fuera la última vez, pero aferrarnos a cada una de las cosas de la vida, de los momentos, no de lo material, de los momentos, ¿sí? Porque esas cosas no se recuperan. Y con respecto al entorno, si bien, bueno, vos sabés que cuando yo lo tuve, que estaba en Córdoba, ninguno de mis familiares se los oculté a ellos porque si bien tenía una familia numerosa, una familia que está muy golpeado por antecedentes de cáncer de otro tipo. Entonces para recibir esa forma de energía que a uno lo bajonea, y también el entorno se enferma, porque se enferma el entorno, el de cuidar, de estar pendiente de uno. Entonces yo lo oculté en ese momento. Tuve mucha gente a mi alrededor, no estuve sola, tuve compañeros, amigos que estuvieron a mi lado, que me sostuvieron, me apoyaron, me acompañaron. Y en esta etapa, a pesar de que también estoy lejos de muchas de mis amigas, incluida tú, que sos más que una amiga, en este caso como madre e hija, porque le vamos a decir a la gente, vamos a transparentar algo. Vamos a transparentar algo. Yo me estoy enterando de la segunda parte de la historia. La primera parte sí la sabía y la viví con Graciela. Y como madre e hija del corazón, que por ahí los padres y los hijos se pelean y se enojan, y para la gente que no me conoce y no la conoce a Graciela, porque es mutuo lo que voy a decir, en algunos puntos y aspectos porque somos, no soy yo sola, dos personas muy orgullosas y rencorosas. Yo por lo menos soy muy rencorosa. Y por ahí hay cosas que pasan en la vida que uno se enoja con el otro, se duele, se siente, se aleja, toma distancia porque por distintas razones, ¿no? Y bueno, yo por mi parte, ya te dejo seguir hablando, pero por mi parte también dejar una reflexión de decir, bueno, y me lo digo a mí misma, ¿no? No nos quedemos enojados porque uno no sabe las cosas de la vida que pueden llegar a pasar. Y bueno, vos, Graciela, recién decías algo para que la gente también termine de entender.
recién decías que de esta segunda experiencia tu mamá no se enteró. Y no se enteró, lo decimos, le explicamos, porque Delfina no está más. Ya hace algunas semanas no está más. Y bueno, por ahí sucede, ¿no? Que por distintas cuestiones de la vida uno pierde tiempo y bueno, no hay que hoy estamos, como digo, suelo decir acá cuando cierro el programa, hoy estamos y mañana no sabemos. Y si estamos, no sabemos dónde. Entonces hay que vivir la vida hoy, como decías vos, un día a la vez. Sí. Hace días leí una frase también que decía, sin ayeres y sin mañanas. Hoy. Exacto, es tal cual como decís vos, sí. Reflejando nuestra relación, sí, una leonina y una canceriana, que se imaginará la audiencia, y a la distancia, a 3.500 kilómetros de diferencia, por ahí un mensaje o un audio suenan bastante feo, pero bueno, sí, parecemos en realidad madre e hija verdadera, porque por ahí tenemos incompatibilidad de caracteres, como se dice, pero bueno, en este tramo que sí, también te lo oculté a vos, porque primero y principal, no quería preocupar a nadie, no quería que nadie se sintiera mal porque yo estaba lejos y que no podía estar conmigo. Yo acá estaba bien cuidada. Vos has venido 3 veces a estar conmigo, a pasar temporadas conmigo y sabés y conocés mi entorno y sabés que yo sola no estaba, pero lógicamente ocurre que por allí la contención de los lazos es importante. Bueno, yo lo sentía a través de una videollamada o a través de un mensajito, pero aquí no estuve sola, aparte de los profesionales, como lo dije, que muy bárbaro conmigo, no sé, tengo un afín con las personas y bueno, eso también me lleva a que confianza totalmente con ellos y así transcurrió mi situación, que hasta el día de hoy yo tengo en mis contactos, me figura mi mastóloga, que me figura mi médica de cabecera, el que me hizo la mamografía, la ecografía, el oncólogo. Constantemente estamos en contacto y además tratamos de los que hemos padecido esta situación de concientizar, porque lo importante es concientizar a las personas, no solamente a las mujeres, porque en una conferencia que hicieron aquí en la ciudad de Rawson, que es nuestra capital de Chubut, que fuimos, nos indicaron que también había cáncer de mama en hombres. De 1.000 mujeres puede haber 10, de 1.000 hombres puede haber 1, ¿sí? Pero puede haber, y alguien puede ser ese. Exactamente. La diferencia que al no tener glándulas mamarias, sí, ellos la parte del pezón toca hacia la parte de esternosia, hacia el hueso, ¿sí? Entonces por eso se mantiene esa prevención. Así que también no es solamente para mujeres. Lo que sí les indico como experiencia, controlémonos, palpémonos, son 5 minutos después que salimos de la ducha o cuando nos vamos a cambiar de ropa, fijarnos frente al espejo, tocarnos, ¿sí? Pero tocarnos con amor, ¿sí? No tocarnos con miedo, tocarnos con amor, debajo de la axila, al costado de nuestra axila al ingresar hacia nuestros senos, palparlos hacia arriba, abajo, tocar si nos duele, ¿sí? Porque muchas veces tocamos y no tengo nada. Profundicemos, apretemos para ver si hay algún dolor
que no se tiene que manifestar el dolor si no tenemos nada. Se manifiesta el dolor si tenemos algo, ¿sí? Que en ese momento las glándulas mamarias, como digo, nos cubre mucho a las mujeres. Entonces, por allí es cuando en algunos casos sucede que en lugar de uno se encuentran con 3 o 4 nódulos y que ya han sufrido una fricción y bueno, se pueden transformar en algo mucho más peligroso. Pero es eso, que nos amemos, que nos cuidemos, porque si nosotras no nos cuidamos, es posible que cuando lleguemos al profesional, ya por allí puede ser demasiado tarde. Entonces, por eso siempre es la prevención. Y el cáncer de mama debemos recordarlo siempre, no solamente en el mes de octubre, porque si realmente ya se marcó, se estipuló en nuestro calendario y en nuestro país, pero es todo el año, en todos los aspectos, ¿sí? Palparse, tocarse, ante una duda, ir al ginecólogo, pedir una ecografía o una mamografía. El ginecólogo lo va a autorizar inmediatamente porque para él es mejor una prevención hacia su paciente, porque eso es también signo de confianza. Uh-huh. Así que mantengámonos en el cuidado y en la prevención, que es lo más importante, porque si tanto queremos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, entonces pensemos en ello, en que si nosotros nos llega a pasar algo en una situación bastante peligrosa y que estemos en una etapa fea, final, lo que van a sufrir ellos al vernos así por no habernos prevenido. Entonces, a la gente del alrededor de una persona con cáncer, a los amigos, a los familiares, ¿cuál es la recomendación para esas personas más allá de la enfermedad, sino me refiero en el acompañamiento? ¿Qué es lo que recomendás que se tenga en cuenta? Ya sea de decir, de no decir, de estar, de más, de menos, ¿cuál es la recomendación? El entorno cuando, actúan con un poco de temor, ¿sí? Siempre. Pero hoy que hay tantas charlas que se realizan, y tenemos el bendito internet, el Google, que para algunos no es muy satisfactorio, para otros sí, que ayuda, sí, a que nos formemos como a esa persona que está en esa situación, que si lo vamos a ayudar o la vamos a empeorar el estado de ánimo, ¿sí? Uh-huh. Por eso el entorno tiene que ser previsible a que pueda ocurrir tanto lo peor o no, pero que ellos estén de pie ahí, no con la mente fría, sino que si bien tengan sus sentimientos por el momento, ¿no es cierto?, pero que también estén, que se muestren en esa empatía, ¿sí? Y que sepan de qué le estamos hablando, de qué está pasando con ese persona que está pasando por esa situación y cómo la está pasando, ¿sí? El hecho, quizás sea una burrada de forma que lo digo, pero es por la vivencia que uno ha tenido, que lo he visto en otros pacientes que han sido acompañados por mamá, hermana o hija a quimio, y que cuando yo esperaba mi turno veía que estaban llorando por afuera, mal, desgarrados, viste, del dolor, y la otra persona estaba adentro recibiendo la quimio, y no es eso lo que necesitamos, ¿sí? Uh-huh. Si bien desahogarnos en otro lado, pero en la persona que está en esa situación lo que necesita es optimismo, empatía, que esté bien la persona, que esté positiva, ¿sí? Esa es la energía que tenemos que recibir, ¿no? Así es. Bueno, habría mucho más para hablar, la verdad es que es muy interesante el tema, la conversación, sobre todo de una persona que
lo ha vivido y tuvo la experiencia en diferentes momentos de la vida y que te tocó joven también, porque a los 45, 46 años, cuando tuviste tu primera experiencia, es joven, sos joven para también haber vivido, sí, una segunda experiencia, ¿no? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Así que, pero bueno, el tiempo se ha ido un poco de las manos. Perdón. Así que vamos a dejarlo con puntos suspensivos, con un continuará. Perfecto. Esperemos que todo siga saliendo bien. Mis controles salieron positivos, así que estoy perfecta y así continuaré. Pero lo mismo me prevengo siempre. Está eso, bien, excelente. No cortes, quédate que ya te hablo el privado. Las palabras de Graciela Guzmán desde Puerto Madryn, pero cordobesa, nacida en Córdoba, ¿no? Sí, en Córdoba capital. En Córdoba capital. Así que se ha ido para allá bueno, también por este tema, buscando un poco en su momento sanar, ¿no? Curarse de esta enfermedad. Así que bueno, muchas gracias, Graciela. De nada, querida. Gracias a vos, hija querida. Cuídate y besos. Si ella te quiere